En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. Santos ángeles de nuestra guarda, y todos los santos y ángeles de Dios, rogad por nosotros. La paz del Señor, queridos hermanos. Como sabéis, ya os lo decía en nuestra anterior meditación, hemos terminado la primera parte de nuestro curso, que coincide con la primera semana del mes de ejercicios de San Ignacio. Y vamos a comenzar la segunda parte, pero antes de pasar a esa segunda parte, quería dedicar una meditación, un día de nuestro curso, a hacer algunas consideraciones que nos puedan ayudar a ir aprovechando mejor la gracia de ir siguiendo un curso de vida espiritual, o en general, ir aprovechando mejor nuestra vida espiritual, ir consiguiendo unirnos más al Señor, que nuestra vida se divinice, que se llene de la belleza, de la incomparable alegría y paz de la vida divina. Para ello, pues, os ofrezco algunas consideraciones que hagan como de unión entre la primera parte del curso y la segunda parte que empezaremos la semana que viene. En primer lugar, es muy importante tener claro que en la vida espiritual hay como dos quicios que tienen que estar constantemente en nuestro interior. Son clásicos en la vida espiritual: conocimiento de Dios y conocimiento propio, conocimiento de uno mismo. Son dos aspectos fundamentales de la vida espiritual. Conocer a Dios, conocerle cada vez más. El conocimiento va a contribuir y es imprescindible para el crecimiento en el amor. Cuanto más amamos a Dios, más nos disponemos para conocerle mejor, pero también cuanto más le conocemos, más le podemos amar. Conocimiento y amor se van enriqueciendo mutuamente en el camino. Por tanto, conocimiento de Dios en primer lugar. Siempre mirar el rostro del Señor Jesús, que es en quien encontramos el rostro del Padre, y buscar conocerle cada vez más es la mayor alegría, es el mayor don, la mayor bendición que puede existir en la vida humana. Conocer a Jesucristo, conocer su corazón, entrar en sus misterios, empaparnos de su amor, tiene que ser el gran deseo de nuestra vida, conocer y amar al Señor Jesús y en Él al Padre, en el Espíritu Santo. Para esto
hemos sido creados. Búsqueda continua del conocimiento de Dios. Y junto con el conocimiento de Dios, el conocimiento propio, el conocimiento de nosotros mismos. En la primera parte de nuestro curso hemos analizado aspectos que nos pueden ayudar a conocernos. Os he realizado una invitación siguiendo las pautas que nos da San Ignacio, siempre a la luz de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia, de la enseñanza de los santos. Hemos procurado entrar en ese conocimiento de nosotros mismos, conocimiento del pecado que nos aleja de Dios. Es importante que nos conozcamos, cada uno de nosotros, a sí mismo, que yo me conozca a mí mismo, porque el conocimiento propio desde Dios, que es conocerme a la luz de Dios, no mirarme a mí mismo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista con otra luz, sino desde la luz de Dios. ¿Cómo soy desde Dios, a la luz de Dios, a la luz de las enseñanzas de la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta cómo nos enseña la revelación que debe ser nuestro corazón? Pues conocerme, cómo soy yo, cuáles son mis puntos fuertes. Todos los tenemos. Puntos, diríamos, para los que tenemos especial facilidad, cosas que nos es más fácil realizar, que nos surgen con menos dificultad, diríamos, que se nos dan mejor en el campo espiritual, también en el campo humano, que siempre está unido a lo espiritual, pero especialmente aplicándolo al campo espiritual, a la vida de la gracia, a la vida divina. ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Y estos puntos siempre desarrollarlos. No todos tenemos los mismos dones, ni todos estamos llamados a realizar las mismas acciones en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por tanto, conocerme, ir conociendo mis propios dones, mis puntos fuertes, para desarrollarlos. Y con estos dones que el Señor me ha concedido, con estas características buenas que ha puesto en mí, con estos talentos que me ha entregado, procurar dar la mayor gloria a Dios y hacer el mayor bien posible, ayudar lo más que nos sea posible a las personas que nos rodean. Y en ese conocimiento propio, junto con el conocimiento de mis dones, de mis puntos fuertes, está también el conocimiento de mis puntos débiles, de aquellas partes por las que tengo más facilidad para caer, los lugares por los que el demonio suele atacarme más, porque me cuesta más vencer. Y conociéndolo todo eso, me es más fácil estar atento y luchar contra ello, evitar las ocasiones en que voy a exponerme en esos puntos que son más débiles, en mi personalidad, en mi vida espiritual. Conocimiento de uno mismo. Esto lo iremos profundizando en la segunda parte de nuestro curso, de una manera muy especial con las reglas del discernimiento espiritual que nos propone San Ignacio, que son tan iluminadoras, tan sabias, y que si las vamos comprendiendo y asimilando, nos pueden ayudar tanto a crecer espiritualmente. Después de este conocimiento de Dios y conocimiento propio, al que os invito desde la paz, desde la confianza, ya sabéis, lo hemos explicado, conocimiento propio no para agobiarnos con nuestros males,
sino conocernos para, con la ayuda de la gracia de Dios, con paz y también poniendo de nuestra parte diligentemente, podamos alejarnos del mal y entregarnos más a Dios. En segundo lugar, quería hablaros de un consejo que nos da San Ignacio en el número 62 del libro de los ejercicios. Nos dice San Ignacio: después de la oración preparatoria y de los 2 preámbulos, repítase el primer y segundo ejercicio, las conocidas repeticiones de San Ignacio. A lo largo de los ejercicios, San Ignacio nos invita a repetir las meditaciones, las consideraciones que hemos ido haciendo. Repetir, ¿para qué? Para que nos vaya calando más en el alma aquello en que el Señor nos ha hablado o nos ha ido iluminando, instruyendo. Dice San Ignacio, repítase el primer y segundo ejercicio, repítanse los ejercicios espirituales, las meditaciones que vamos realizando. Notando, sigue San Ignacio, y haciendo pausa en los puntos en que he sentido mayor consolación o desolación o mayor sentimiento espiritual. No todo lo que uno escucha en una meditación le toca igual el corazón. Y esto tenemos que notarlo. Cuando yo escucho una meditación y algo me toca especialmente, como nos ha dicho San Ignacio, me hace sentir mayor consolación o desolación o mayor sentimiento espiritual, conviene detenerse, hacer pausa, volver sobre esos aspectos que han tocado mi alma. Especialmente quiero insistir ahora en volver sobre aquello que nos ha causado mayor consolación, paz, alegría, que ha encendido nuestro corazón en amor, en deseos de santidad, volver sobre ello. Cuando el Señor ha iluminado algo en nuestra alma que nos ha ayudado, no tenemos que dejarlo pasar sin más. Qué bonito fue, cuánto me ayudó, pero lo dejo atrás y ya está. No, sino cuando algo me ha ayudado espiritualmente, es porque el Espíritu Santo ha actuado en mí en ese momento, me ha iluminado algo, ha despertado un sentimiento espiritual, una emoción, algo que me puede ayudar, ha encendido el amor en mi corazón. Pues bien, volver sobre ello, rumiarlo. Nos dice la Sagrada Escritura que la Virgen María meditaba las cosas, las rumiaba en su corazón, volvía sobre ellas. Así tenemos que hacerlo también nosotros, especialmente sobre los puntos que nos han ayudado. Si una meditación nos ha ayudado en una parte, pues podemos anotar esa parte que nos ha ayudado, escribir incluso frases que nos ayuden para, al tenerlas escritas, volver a leerlas, saborearlas en la oración, o marcarnos el punto de una meditación, de un vídeo que me ha ayudado más y me lo anoto. En tal minuto estas reflexiones me han ayudado. Que démonos cuenta de una cosa, en realidad no es tanto porque el predicador de unos ejercicios pueda decir algo especialmente hermoso o iluminador. Muchas veces no depende tanto de esto, sino de la acción del Señor en el interior de cada uno de nosotros. En una misma meditación, a una persona le puede dar mucha luz y ayudar mucho algo que a otro no le toca, y al contrario. De manera que siempre uno tiene que ver lo que
cómo Dios ha obrado en mí, porque cuando nosotros escuchamos una meditación, en realidad no tenemos que tratar sobre todo de escuchar a la persona humana que nos habla, al instrumento humano, al predicador, sino que es medio e instrumento para que Dios mismo hable a nuestro corazón, que es de lo que se trata. Por eso, en el comienzo de todas las meditaciones, comenzamos siempre orando, porque las meditaciones tienen que ser un momento de oración, de encuentro con el Señor, de escucha del Señor. No trato tanto de escuchar la voz humana de un predicador, sino a través de esas enseñanzas que me va enseñando a mí interiormente el Señor. ¿En qué me va insistiendo Él? No todos tenemos que insistir en los mismos puntos. No para todos son importantes las mismas cosas, porque no quiere el Señor de todos lo mismo, sino que el camino del Señor para cada uno de nosotros es único. Por eso tenemos que estar siempre a la escucha del Señor en ese contacto personal con Él. Y en las meditaciones, insisto, buscamos no tanto la voz del predicador, cuanto la voz interior de Dios que me va hablando a mí, a mi corazón, y que me va diciendo cómo unirme más a Él y cómo desarrollar mi vida interior para que esté más divinizada, cada vez más poseída por Dios. A veces puede ser bueno también ir a los puntos que me han causado desolación. Lo hemos leído en este número 62 del libro de los ejercicios de San Ignacio, pero a esto os llamo a la prudencia, os invito a ser prudentes, porque si volvemos sin prudencia, sin discernimiento a lo que nos ha causado desolación, puede el demonio aprovechar para agitarnos, angustiarnos, agobiarnos y entonces a través de todo eso bloquear nuestro crecimiento espiritual y nuestro deseo de seguir adelante. Para ir a las desolaciones, a los puntos que me han causado turbación, es especialmente importante tener un guía espiritual, alguien que pueda aconsejarme, iluminarme desde el Señor, para saber si eso que me ha causado desolación es algo en lo que el Señor me quiere hablar y quiere decirme algo, y con la ayuda de ese guía espiritual, de ese director espiritual, puedo discernirlo bien y crecer, o cuidado, que puede ser simplemente que el demonio se está metiendo para turbarme, inquietarme con agitaciones, angustias, miedos, escrúpulos, tantas maneras como usa el demonio para turbarnos, y entonces lo mejor sea dejar eso directamente atrás y no detenerme en ello. Por eso ahora sobre todo quiero invitaros a quedaros con las consolaciones, con lo que eleva nuestra alma en el amor, con lo que nos mueve a vivir más en Dios, a entregarnos más a Él, lo que nos da paz, lo que nos ensancha. Siempre en la vida espiritual, ese tono interior de paz, de ensanchamiento, de confianza, de alegría, nos hace un bien enorme. El demonio es muy enemigo de la paz, de la alegría, de la confianza, y es muy amigo del miedo, de la turbación, de la inquietud. Esto requiere también una serie de discernimientos. Vamos a hablar de ello, como digo, en la segunda parte del curso, cuando vayamos tratando con calma de las reglas del discernimiento espiritual, de las consolaciones y desolaciones. Pero en general,
diríamos como una manera muy general de plantearlo, sin entrar ahora en mayores discernimientos, sin afinar ahora más, en general, el tono de paz, de confianza, de alegría, cuando una persona está buscando a Dios y se mantiene dentro de los mandamientos de Dios y de la obediencia a los propios superiores, a la iglesia jerárquica, a las enseñanzas de la iglesia, en general ese tono de paz en este marco del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, de la obediencia a los propios superiores, a las enseñanzas de la iglesia, esto siempre es muy bueno. ¿No sería bueno ese tono de paz, de alegría, cuando no estoy cumpliendo los mandamientos de Dios, cuando voy hacia una vida de pecado, cuando desobedezco a mis superiores o a las enseñanzas o normas de la iglesia? Ahí no. El hijo pródigo estaba muy contento en principio cuando se marchó de casa y lógicamente no acabó bien, porque sin Dios nunca acabamos bien, pero en principio algo podría generarnos como mucha alegría, como mucha ilusión, como hacernos sentir muy bien, como que me siento muy libre, pero porque estoy buscando un camino de aparente libertad que me promete el demonio, como se lo prometió al hijo pródigo, pero que después acaba en muerte. Por eso digo, ese tono de paz, de alegría, de ensanchamiento del corazón, de confianza, pero siempre en este marco de los mandamientos de la ley de Dios, de la obediencia a los propios superiores, de la obediencia a la Iglesia, nuestra Madre, a sus enseñanzas, a sus normas. Este es el marco que siempre tenemos que tener presente en nuestra vida. Me parece muy importante ese tono de paz. Hay una frase en la enseñanza oral, en el magisterio oral de San Juan de la Cruz, que siempre me ha parecido muy iluminadora y que comparto con vosotros. Decía San Juan de la Cruz en un cierto momento en que él estaba preocupado porque veía que en su orden a veces se intentaba como mover a la virtud, a la santidad, pero un poco de manera como impositiva, como violenta, como un poco como a golpes. Y esto a San Juan de la Cruz le causó mucha preocupación. Y decía él, como se recoge en sus dichos, en su magisterio oral, como recoge alguno de los testigos de las enseñanzas de San Juan de la Cruz. ¿Quién jamás ha visto que las virtudes y cosas de Dios se persuaden a palos y con bronquedad? Me parece muy importante esta enseñanza de San Juan de la Cruz. ¿Quién jamás ha visto que las virtudes y cosas de Dios se persuaden a palos y con bronquedad? Y después sigue diciendo San Juan de la Cruz que cuando se intenta hacer crecer a las personas en la virtud, en el seguimiento del Señor, así, a palos, con bronquedad, como imponiendo la virtud a la fuerza, que se siente más como una imposición que como una invitación de amor, al final las almas se hacen temerosas y pusilánimes y no saben volar en los caminos de Dios porque están atemorizadas. Han recibido tantos golpes, se les ha intentado mover a la virtud tanto con castigos, con imposiciones, con regaños, que el alma se queda encogida y temerosa y no puede volar, porque si los que son representantes de Dios la tratan así, pues el alma casi inevitablemente al final siente que Dios mismo es así con ella. Esto es muy peligroso. Dios quiere llevar a las almas con suavidad, con dulzura, desde el amor.
es el tono habitual del que quiere crecer en la virtud. Otra cosa es el que está fuertemente cerrado a la gracia de Dios y a veces Dios les habla con cierta fuerza para ver si despiertan, como vemos en el Evangelio que Jesús hacía a veces con los fariseos, a los que habla en ciertos momentos con mucha dureza. Pero no es el tono habitual que el Señor quiere para los que van buscándole y quieren crecer en su seguimiento y quieren abrirle el corazón y quieren entregarse a Él. Cuando hay esta buena disposición de búsqueda de Dios, sincera, humilde, entonces es fundamental guiar al alma desde la paz, desde la suavidad, animándola, alentándola. Cuando cae, animándola, moviéndola a la confianza en el perdón de Dios, a la confianza en seguir adelante. Siempre este tono es buenísimo para la vida espiritual, un tono de paz, de alegría, de confianza, de ensanchamiento del corazón. Que vamos poco a poco, que a veces no crecemos tan rápido como querríamos, que caemos, pues sí, forma parte del progreso que requiere paciencia, pero animar desde la suavidad, desde la confianza, sin imposiciones violentas, sin impaciencias vehementes. Todo esto hay que tratar de evitarlo y poner en el alma ese tono de suavidad, de paz, de confianza, de alegría, que al final nos hace volar en los caminos de Dios y nos hace un bien interior inmenso. Dos consejos muy concretos. Si a alguien le ayudan, a otras personas les puede ayudar de otra forma. Por eso ofrezco dos consejos, sugerencias muy concretos por si a alguien le ayuda. En primer lugar, las meditaciones que voy haciendo en este curso son muy largas, suelen durar en torno a 1 hora, un poquito más de 1 hora. Cuando hago una meditación, diríamos, para personas en directo, procuro nunca hacerlas tan largas, porque normalmente no es fácil mantener la atención durante tanto tiempo y es fácil que uno se fatigue un poco. Cuando en el curso hago las meditaciones de esta duración, lo hago para poder ofreceros más materia espiritual que pueda ayudar, teniendo en cuenta que a quien le ayude, si lo desea, puede dividir la escucha de una de las meditaciones pues en varias veces. Escuchar primero una parte, parar, luego más adelante volver a escuchar otra parte, y nada nos impide poder escuchar una meditación pues de 2 veces, de 3 veces, de 4 veces, con mucha paz, con mucha libertad. Uno está escuchando y escucha una parte que le ayuda, pues se puede detener y hacer un rato de oración. Lo podemos hacer así, si alguien le ayuda. O tomar el hábito, por ejemplo, de escuchar como la primera parte, la primera media hora, y cuando veo que me voy fatigando, cuesta más mantener la atención un tiempo largo, pues paro la meditación y en otro momento la continúo y la termino. Pues os invito, evidentemente, pues a tener esta libertad, esta paz de poder dividir la escucha, porque comprendo que son meditaciones muy largas y puede no ser fácil mantener la atención tanto tiempo. Otras personas no, hay personas que les ayuda mucho escuchar una meditación y aunque sea larga, la escuchan con paz y con gusto espiritual y la pueden escuchar seguida de una vez, y hay personas que incluso más de 1 hora lo escuchan con paz y les ayuda. Por eso os digo que es importante ver lo que a cada uno le ayuda y adaptarse
a su propio ritmo, a lo que le pueda hacer bien espiritualmente. Y otra sugerencia concreta que os ofrezco. A veces pienso que puede ayudar, cuando uno está escuchando una meditación, estar mirando, contemplando una imagen, por ejemplo, de Cristo crucificado, o una imagen del corazón de Jesús, o el rostro de Jesús, de la sábana santa, u otro rostro del Señor que nos ayude, como por ejemplo el rostro de Jesús misericordioso, del cuadro de la Divina Misericordia. Pero a veces cuando uno está escuchando una meditación, puede ayudar, en lugar de estar mirando al predicador, estar mirando una imagen para escuchar en ese clima de oración. Porque, como os digo, el predicador no es más que un instrumento del Señor. Y se trata de ponernos en contacto directo con el Señor. Entonces, a quien lo desee, pues os invito, si queréis, a probar. A mí personalmente muchas veces me ayuda mucho, cuando estoy escuchando una meditación, estar contemplando una imagen de Cristo crucificado, o el rostro de Jesús, o un cuadro del Señor que me ayude, y estoy escuchando en un clima de oración, de manera que escucho, pero la escucha es una escucha orante. Trato de escuchar en la voz del predicador aquello que el Señor me quiera ir diciendo para moverme a la santidad, para entregarme a Él con más generosidad, para seguir profundizando en los caminos de Dios. Pues bien, os ofrezco esta invitación para que la tengáis presente si a alguien le ayuda. Bien, y después de estas consideraciones, como os digo, el próximo jueves empezaremos la segunda parte de nuestro curso, que coincide con la segunda semana del mes de ejercicios de San Ignacio. Me parece que es una semana preciosa y yo os invito a comenzarla con mucho ánimo, con mucha alegría. En ella se recorren momentos preciosos, misterios preciosos de la vida del Señor. En la segunda semana de los ejercicios espirituales se contempla la infancia de Jesús. Son unas meditaciones, contemplaciones maravillosas que nos pueden ayudar tanto a conocer el corazón de nuestro Dios que se ha hecho niño por nosotros y cuánto nos enseña Jesús en los misterios de su infancia y de su vida oculta. Y después también en la segunda semana se meditan los misterios de la vida pública de Jesús, algunas de sus grandes enseñanzas. No es posible, lógicamente, detenerse en todas y cada una, porque entonces se necesitaría mucho más de un mes de ejercicios espirituales, pero sí detenerse en algunas de las enseñanzas más importantes de Jesús en su vida pública y en algunos de los momentos que nos relata el Evangelio más significativos de la vida pública de Jesús, encuentro con ciertas personas, curaciones, en fin, vamos siguiendo los pasos evangélicos. Es una semana preciosa, muy bonita. Y luego hay algunas características, algunas meditaciones muy características del mes de ejercicios de San Ignacio, que también son enormemente iluminadoras y enriquecedoras, como la meditación del llamamiento del Rey Eternal, o la meditación de las dos banderas, de los tres binarios, de los modos de humildad. Son meditaciones muy características, ya no solo del mes de ejercicios de San Ignacio, sino que han llegado a ser pues muy características de la espiritualidad católica y muy iluminadoras para que el alma entre en los caminos de Dios. Por lo tanto, os invito a ir entrando
en estas consideraciones que de la mano de San Ignacio iremos haciendo, que tanto nos pueden ayudar en nuestro camino interior. Y también, ya he hecho alusión antes a ello, las reglas de discernimiento de espíritus, las reglas para saber discernir las consolaciones, las desolaciones, la actuación del buen espíritu en nuestra alma, la actuación del mal espíritu, que a veces entra de una manera muy sutil y hay que estar atentos. También Dios a veces acaricia el alma y la ilumina de una manera muy sutil, y si no estamos atentos podríamos desperdiciar gracias preciosas del Señor. Entonces, ir cogiendo esa finura espiritual que nos regala San Ignacio, porque el Espíritu Santo se la regaló a él, esa finura en el discernimiento de los caminos de Dios. Y finalmente os invito a que en general, en vuestra vida espiritual, en vuestra vida de cada día, cuidéis mucho el trato con el Señor, ese rato de oración cada día, de contacto con el Señor, la oración diaria, cuánto nos ayuda. Ser fieles, perseverar en esa oración diaria, en esa oración de unión con el Señor, cuánto nos ayuda. Para esto tenéis en nuestro canal especialmente el tiempo de adoración eucarística, en la que el Padre David va acompañando ese tiempo de oración, dejando momentos de silencio, palabras que nos puedan ayudar a orar y unirnos al Señor en la oración, ir entrando en ese diálogo con el Señor. Pues os invito también a aprovecharos de esta riqueza espiritual que nos ofrece el Padre David en nuestro canal de María con nosotros, y también pues otros medios que podáis conocer, que podáis tener, lecturas y otros vídeos, otros audios que puedan ayudar a la vida de oración, buscar lo que a cada uno nos ayude para cuidar esa oración diaria, sobre todo ese trato de corazón a corazón con el Señor, para el cual a veces nos ayuda poner algunos medios que acompañen nuestra oración, y otras veces pues ya estando a solas con el Señor nos sentimos en esa unión con Él y no necesitamos más medios, sino que el medio es una ayuda para llegar a ese contacto, a ese diálogo con el Señor, a ese estar con Él. Pero cuando ya estamos con Él, los medios pues esperan, se detienen para que estemos en lo que realmente buscamos como fin en la oración, que es el contacto, la unión directa de cada uno de nosotros con el Señor. Junto con eso, cuidar en la medida que os sea posible siempre la misa diaria, el acudir a la Eucaristía, el recibir al Señor en la comunión, también la confesión frecuente, que tanto bien nos hace para mantenernos fieles y fervorosos en nuestra vida de seguimiento del Señor. La oración diaria, la misa diaria, la confesión frecuente, la lectura de la palabra de Dios, que es alimento siempre en ese camino de unión con el Señor, imprescindible, esa lectura, ese rumiar la palabra de Dios. Pues adelante, hermanos, os animo a que vivamos muy contentos, con mucha alegría, porque el amor de Dios es maravilloso. Os invito a que busquemos siempre esa paz maravillosa, ese ensanchamiento del corazón que el Señor nos quiera regalar, que le sigamos con corazón gozoso, siempre pensando que los males y sufrimientos en la vida no son nada en comparación con la maravilla del amor de Dios,
que todos los males al final con la gracia de Dios se pasan, que el Señor es más fuerte que el mal, tengamos mucha confianza, que en esta vida ya podemos ser muy felices con el Señor a medida que nos vamos abriendo y dejando poseer por Él, y que nos espera, y es una esperanza maravillosa, inefable, una eternidad de dicha, de alegría incomparable, cuando podamos contemplar cara a cara a Dios, cuando reine el amor entre todos los corazones, siempre tener en el fondo de nuestra alma y traerlo con frecuencia a nuestra mente todas estas cosas que nos ayudan a tener el corazón lleno de la paz y de la alegría del Señor. Pues nos acogemos a la intercesión de la Virgen y de San José. A ellos les pedimos que esta primera parte de nuestro curso que hemos terminado pueda dar mucho fruto en las almas, en los corazones, que el Señor, si lo desea, a través de ello pueda hacer mucho bien, que nuestra alma se una mucho más a Él. Y esta invitación a empezar, como nos dice San Ignacio, con grande ánimo y liberalidad, con mucha confianza, con mucha generosidad, para seguir profundizando en los caminos maravillosos del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón consagro hoy mi vida. Oh buena Madre, a ti te ofrezco mi amor.